Hola mis hermanos emigrantes y también los nacionales españoles. Gracias por suscribirte a tu canal Emigra Ya. Hoy vamos a estar hablando acerca de si es posible obtener la jubilación en España sin haber estado trabajando el tiempo necesario. Es decir, sin haber estado cotizando a la seguridad social los 37 años que son necesarios para pedir la jubilación en España. La respuesta a esto es sí, sí es posible. Y si quieres saber cómo poderlo hacer de manera rápida y sencilla, quédate hasta el final del video, porque sin más, ¡comenzamos! Por si no lo sabías, en España, para poder pedir lo que se conoce como la jubilación, la pensión o el retiro, como dicen en algunos países, es necesario haber alcanzado una determinada edad, que para el año 2023 es de 65 años, pero se espera que en el año 2027 sea de 67 años. Y deberás haber cotizado al menos 37 años para la seguridad social. Pero bueno, puede que te preguntes entonces cómo es posible de que puedan obtener la jubilación personas que no hayan trabajado ese periodo de tiempo en España. ¿Es posible? Como te dije al inicio del video, la respuesta a esta es sí, y de eso vamos a estar hablando durante este video, por lo cual vamos a tratar diferentes aspectos, como qué es la pensión no contributiva de jubilación, cuánto se cobra, es decir, cuánto vas a poder cobrar con este tipo de pensión. También veremos cuáles son las condiciones para solicitar esta pensión sin haber trabajado el tiempo necesario. También cuáles son los requisitos que deberás cumplir para poderla solicitar y cuál es la documentación necesaria a aportar para hacer la solicitud y posteriormente obtener esta pensión no contributiva. Ahora, ¿qué es esta pensión no contributiva de jubilación? Bueno, primeramente deberemos saber que las pensiones no contributivas de jubilación son unas prestaciones económicas que se otorga a aquellas personas que cumplen ciertos requisitos y está destinada a aquellas personas que nunca han cotizado o que no lo han hecho el tiempo suficiente y además que no tengan recursos económicos suficientes. Esta pensión está destinada a garantizar una ayuda económica mínima para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de las personas mayores de 65 años. Las pensiones no contributivas son financiadas íntegramente por el Estado. Pero ahora, ¿cuánto se va a cobrar en esta pensión no contributiva de jubilación? Primeramente, deberemos saber que en este caso la cuantía individual puede variar para cada jubilado. Es decir, que no es fija y se calcula de forma personalizada en función del número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio, de sus ingresos personales y también de las de su unidad económica de convivencia. También tenemos que decir que hay un tope máximo y un tope mínimo, que no puede ser este tope mínimo inferior al 25% de la establecida. ¿Qué significa esto? Que esta cuantía máxima a percibir en el año 2023 es de 484 euros mensuales, que si lo calculamos en 14 pagas serían de 6.784,54 euros. En el caso de la cuantía mínima, como dijimos, el cual no puede ser inferior al 25%, será de 121 euros con 15 céntimos en el caso a percibir mensualmente, y como se pagaría en 14 pagas anualmente, este debería ser de 1.696,14 euros. También, como dijimos anteriormente, en el caso de que dentro de una familia conviva más de una persona beneficiaria de esta pensión no contributiva, la cuantía máxima individual para cada una de ellas será la que puedes ver en esta tabla, en el cual se va a poder recibir mensualmente 411 euros con 92 si viven dos beneficiarios en el mismo domicilio. En el caso de percibir tres beneficiarios en el mismo domicilio este tipo de pensión, estaría ganando cada uno 387,69 euros, y en el caso de ser 4 sería la cantidad de 375,57.
Ahora, puede que también te preguntes durante cuánto tiempo se va a cobrar esta pensión no contributiva de jubilación. Bueno, las pensiones no contributivas se cobran de forma vitalicia, es decir, siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos, vas a poderla cobrar de por vida. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para poder solicitar una pensión no contributiva de jubilación? Como dijimos anteriormente, esta pensión es para personas que no cuentan con grandes recursos económicos, por lo cual para poder cobrar una pensión de este tipo va a ser necesario cumplir con un requisito que es fundamental, que es carecer de ingresos suficientes para mantener un nivel de vida digno. También el límite de ingresos que se permite en el año 2023 deberán ser inferiores a 6.784 euros anuales por personas. Esto significa que los ingresos anuales de quien solicita la pensión no puede superar esta cuantía en el año. Además, cuando la persona que solicita la pensión convive con otras personas, como en el caso de matrimonio y parientes hasta segundo grado, es decir, padres, hijos, nietos, abuelos y hermanos del solicitante, se tienen en cuenta los ingresos del conjunto de miembros llamado unidad económica y cambian los límites necesarios de ingresos. ¿Qué significa esto? Que podemos decir que hay un doble requisito de rentas, el individual de quien solicita la pensión y el de su unidad económica, es decir, la familia con la que convive, los cuales tampoco deberán superar un determinado tope que ahora vamos a ver a continuación. Como podrán apreciar en esta tabla, vemos que en el caso de la convivencia con su cónyuge y parientes consanguíneos de segundo grado, aunque en este caso debemos excluir los padres y los hijos, veremos que si se convive con dos personas, es decir, el solicitante con otra persona más, el límite de euros de ingresos anuales de la unidad de convivencia no puede superar la cantidad de 11.533 para poder solicitar este tipo de ayuda. Igualmente, también podremos ver que para el caso de convivir tres personas, es decir, el solicitante con dos más en la misma unidad familiar, veremos que el límite en euros anuales no deberá superar la cantidad de 16.282 y así consecutivamente para el caso de convivir 4 o 5 personas en la misma unidad familiar o unidad de convivencia. Pero si en el caso de que entre los parientes consanguíneos con los que convive el solicitante se encuentra alguno de sus padres o alguno de sus hijos, este límite va a cambiar. Es decir, digamos que en el caso de que convivan dos personas, es decir, el solicitante con su hijo o con su padre, veremos que el límite será de 28.834 euros. Es decir, no deberá superar esta cantidad. Y así para el caso de convivir tres personas, si alguno de estos parientes coincide con que sea el padre o alguno de sus hijos, este límite va a ascender a 40.707,25 euros. Y así para cada uno de los casos. Por lo cual, como pueden apreciar, si se convive ya sea con su padre o con sus hijos, el límite de euros de ingresos anuales siempre podrá ser superior. Luego de haber visto estas condiciones, ahora veremos cuáles son los requisitos para poder solicitar esta pensión no contributiva de jubilación. Lo primero que tendrás que tener es 65 años o más para poder solicitar este tipo de pensión. También deberás ser español o ciudadano de la Unión Europea o de un país con el que España tenga convenio de reciprocidad. También deberás residir en territorio español y haber residido legalmente al menos 10 años desde los 16 años de edad hasta tu edad de jubilación. Y además la residencia legal se exige en los 2 últimos años inmediatamente anteriores de la pensión y de forma ininterrumpida. ¿Qué significa esto? Que en los 2 últimos años anteriores de haber realizado esta solicitud de pensión no contributiva, esos 2 últimos años deberás haber residido ininterrumpidamente en España. Igualmente, tampoco deberás estar recibiendo ingresos que provengan de otras pensiones y ayudas incompatibles con esta, como el caso de la pensión no contributiva de invalidez, las pensiones asistenciales, los subsidios de garantía de ingresos mínimos
por ayuda de tercera persona, así como tampoco deberás tener la condición de causante de la asignación familiar por hijo a cargo con discapacidad. Aunque también podemos decir que sí existe una ayuda que es compatible con esta pensión, que se trata de la renta mínima que ofrecen las comunidades autónomas en favor de aquellas personas que no tengan ingresos suficientes para afrontar los gastos vitales del día a día. Es decir, que si tienes esta ayuda, sí vas a poder pedir la pensión no contributiva de jubilación. Ya visto esto, puede que también ahora te estés preguntando dónde y cómo solicito esta pensión no contributiva de jubilación. Bueno, tenemos que decir que esta solicitud la vas a poder hacer tanto ya sea por internet como de manera presencial en los servicios sociales de las comunidades autónomas, en el inmerso o en cualquier oficina de la seguridad social o por correo postal. Algo que también tenemos que tener en cuenta que si vives en Ceuta o en Melilla, lo tramita directamente el inmerso, y en el caso del resto de las comunidades autónomas se realiza por estas vías que hemos explicado anteriormente, ya que ellas tienen transferidas las competencias necesarias. Y bueno, ya sabiendo esto, vamos a pasar ahora a cuál es la documentación necesaria para realizar correctamente la solicitud. Bueno, lo primero que deberemos aportar es la fotocopia compulsada del DNI o NIE del solicitante. Y también el original del informe de vida laboral, tanto del solicitante como de cada uno de los miembros que componen la unidad económica de convivencia. Algo que también tenemos que tener en cuenta que en cualquiera de estos dos puntos, si el ciudadano autoriza su consulta en el formulario de solicitud, no será necesaria aportar esta documentación. También deberás aportar el original de la acreditación de los miembros que componen la unidad económica de convivencia, es decir, el padrón colectivo o el certificado de convivencia. En caso de residir en un centro, acompañado deberás presentar el certificado del director del centro indicando la fecha de ingreso y la permanencia en el mismo. También deberás aportar la autorización de los miembros de la unidad económica de convivencia para que se recaben sus datos referidos en este apartado en ficheros públicos para acreditarlo. También deberás presentar, unido a esto, documentación que acredite estos datos declarados del solicitante y la unidad económica de convivencia, es decir, el certificado de los correspondientes padrones municipales que acrediten la residencia en España durante el número de años exigidos por la ley. Este documento no es más que el conocido padrón histórico. También deberás presentar los recursos económicos propios, que esto lo vas a poder realizar mediante la presentación de la declaración de la renta. También deberás presentar el certificado actualizado del CEPE, donde conste si se recibe algún tipo de prestación y en su caso fecha de inicio y finalización e importe mensual. También deberás presentar el certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social que acredite la cuantía de la pensión del solicitante y demás miembros de la unidad económica de convivencia o certificado negativo. En caso de que el solicitante sea una persona extranjera, deberá presentar además el certificado de la Dirección General de la Policía acreditando el periodo de residencia legal en España y también el certificado de la embajada o del consulado de su país de origen que acredite que no recibe ninguna pensión en su país. Y bueno, antes de terminar, me gustaría darte algunos consejos que son sumamente importantes para poder llevar a cabo este proceso de solicitud y obtención de esta pensión no contributiva. Lo primero es que te asegures de cumplir todos los requisitos y tener todos los documentos necesarios antes de iniciar el proceso. También en caso de que la solicitud que vayas a presentar la vayas a realizar online, la documentación a aportar deberá ser presentada en los formatos de documentos aceptados. Yo personalmente siempre recomiendo hacerlo en formato PDF. Y también te recomiendo que seas siempre honesto y transparente al proporcionar información para que puedan evaluar adecuadamente tu situación personal y proporcionarte la ayuda que necesitas. Y hasta aquí este video en el cual te explicamos de una manera rápida y sencilla cómo poder obtener tu pensión por jubilación en España. Si te ha gustado el video o te ha resultado de utilidad, déjame un like. Igualmente quiero que me comentes. Dime,
qué edad tienes y cuántos años has trabajado en España. Déjamelo aquí en los comentarios e igualmente, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, ya que todos los domingos subimos videos sobre migración, nacionalidad, documentación y emprendimiento en España. Espero verte pronto de vuelta por este canal. Nos vemos.